Bienvenidos a un programa más de Cinemático. Hoy nos acompaña Manrique, Wargo, Kitty Pryde, Beto y su servidor, el Doctor. El tema que hoy nos ocupa es uno de nuestros temas favoritos. Vamos a hablar de uno de los directores más grandes que ha dado la humanidad. Estamos hablando del maestro británico Alfred Hitchcock. Pero antes de entrar en materia vamos a mencionar la trivia de hoy. ¿Cuál es la obsesión más famosa de Alfred Hitchcock, que incluso se vislumbró en muchas de sus películas? Son tantas las películas que Hitchcock aportó de una forma magistral que sería difícil, por no decir imposible, mencionarlas todas en un humilde programa de 10-15 minutos. Quizá ustedes no tengan la oportunidad de ver toda la filmografía de Hitchcock, por lo menos estas 5 películas que vamos a comentar. Por favor, saquen el rato, hagan el esfuerzo, vale la pena. Por supuesto, nosotros hemos visto todas las películas de Hitchcock. Claro, todas las 200. Recordemos que Hitchcock empezó sus lides como director en el cine mudo, influenciado primero por el cine alemán, primero en Inglaterra, su tierra natal, y luego se pasó a Hollywood. De ahí fue donde arrancó de forma muy importante con las grandes películas que la mayoría de gente recuerda, ¿verdad? En total hizo 58 películas. Las que queremos comentar hoy, vamos a empezar con una película de 1954, La ventana indiscreta, con James Stewart y Grace Kelly. El personaje principal está con un problema, ¿verdad? En sus piernas, que no se pueda mover, que es lo único que puede hacer en ese momento, pues te hace sentir al igual que vos, ¿verdad? Pegado completamente a la ventana, que la ventana se convierte en una pantalla donde están pasando cosas y te ves impotente ante eso que está pasando ahí. El hecho de que sea un voyeurista el que ve a través de esa ventana hace que el espectador se convierta en ese voyeurista al ver la película. Es una curiosa mezcla la que hay ahí, porque al estar haciendo algo que moralmente es indebido, uno puede asumir también como una especie de castigo la serie de cosas que comienzan a suceder, la serie de eventos, y en la cual él cada vez se mete más y más y más. No sabes realmente si realmente lo que estás viendo lo estás interpretando bien, y eso lo maneja magistralmente Hitchcock. Tal vez una de las cosas que más me gusta de esta película es que es una verdadera maravilla técnica. Desde el hecho de que mientras vemos a los personajes principales estamos presenciando detrás de ellos todo un barrio, hasta detalles como que la única música que se oye en la película es la que toca el vecino pianista. Entonces realmente es una película tan complicada de hacer y Hitchcock la lleva con un pulso tan extraordinario. Bueno, es una película que no envejece. Para los cineastas de ahora les puede resultar increíble que la mayoría del metraje de La ventana indiscreta se hace con una cámara fija que se supone que es la vista del espectador a través de la ventana. Y prácticamente una sola locación, el cuarto de Stewart. Algo que me gusta mucho de esa película es que el suspenso y todo lo que él siente, porque no pueden hacer nada, es lo igual que uno siente viendo la película. Exactamente. Uno no puede hacer nada, y él tampoco. Sí, y también tiene su versión 2007 con una película llamada Disturbia. Christopher Reeve había hecho un remake previamente, mucho ¿Sí? más digno y más directo, que era un remake de La ventana indiscreta, en el momento que él tenía la discapacidad, ¿verdad? Con Vértigo, la siguiente obra maestra que queremos comentar, pasa algo muy curioso. Hitchcock se paseó sobre algunas de las reglas básicas de la cinematografía de esos momentos y le salió una obra maestra. Por ejemplo, el misterio más importante de la película es revelado a la mitad de la película. Pero a pesar de eso no recae. No cae porque la película continúa, ¿verdad? Sigue un rumbo muy diferente, más oscuro cada vez, más tenebroso, y Hitchcock lo logra, ¿verdad? Y de hecho, ese romper como esquemas que ya estaban muy usados hizo que mucha gente utilizara este nuevo esquema, ¿verdad? En películas posteriores. Volvemos otra vez a la idea de un tipo de parálisis, de un problema, ¿verdad? Si Jim Stewart en la película anterior tenía un problema físico de su pierna, aquí tiene un problema psicológico que igualmente lo ata, que es el vértigo. Tiene además una cosa importantísima, un factor importantísimo para verla, y es Kim Novak. Oh, sí. Y francamente, o sea, la raza humana no mejora mucho más allá de Kim Novak. O sea, estamos hablando ya del top de lo que los genes del ser humano pueden lograr. Curiosamente, como pasa con muchísimas obras maestras en el momento de su estreno, pues la película pues, fue de éxito tibio, un reconocimiento moderado. Y es que no es una película típica de Hitchcock, es una película más bien lenta. Entonces tal vez si alguien va a empezar con Hitchcock, tal vez Vértigo no sea la mejor primera opción.
Sin embargo, a los que ya nos gusta lo que hace Hitchcock, Vértigo es una verdadera delicia. Para los que no conocen mucho sobre Hitchcock, está un tema de los cameos que trata siempre de salir en alguna parte de la película, ¿verdad? En algunas películas se viste hasta de mujer para salir. Lo vemos prácticamente en todas las películas. Y Y no va a un ser... dato curioso es que nunca habla. Nunca habla. Antes él no salía en el principio de la película. Toda la gente no se concentraba viéndola solo por estar esperando cuando él salía. Entonces él decidió solo salir al principio. Seguidamente vamos a comentar sobre el North by Northwest, intriga internacional, una ética curiosa de un hombre común que es repentinamente confundido con un espía. Tal vez de las que tenemos aquí es la película que más caracteriza a Hitchcock, es decir, la película de suspenso trepidante, sorpresas, giros, y francamente es una película sumamente disfrutable. No tenían ni idea de hasta dónde va a llegar la película y lo que van a tener que hacer, ¿verdad? Al final, y las locaciones que son súper importantes dentro de la película. Lo que pasa es que yo tengo un problema con North by Northwest. Es que 18 años antes, Hitchcock había hecho una película llamada Sabotage, que a mí se me hace parecida en todo, solo que el clímax de Sabotaje es en la Estatua de la Libertad en vez del Monte de Rushmore. Pero es exactamente lo mismo y yo siento que los pasos los siguen. ¿Verdad? Es como un remake no oficial de una obra de él, ¿verdad? Se plagió a sí mismo. Se plagió a sí mismo. Eso se daba mucho, parece. También haciendo de sus propias películas. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Sin embargo, los pasos son los mismos. Él reinventa muchas cosas. Por ejemplo, la famosa escena del avión en esta película, que obviamente Sabotaje no tiene ninguna escena similar. Pero a mí se me hace muy parecida y yo disfruto mucho Sabotaje. Hitchcock, yo siento que hubiera sido feliz pudiendo filmar en estas épocas, con la tecnología que hay, con los efectos especiales digitales, porque realmente Hitchcock sí presionaba hasta el límite de lo que se podía hacer en ese momento con las técnicas muy primitivas de retroproyección y de efectos especiales, pero él realmente era muy pionero de tomas extrañas, de buscar los ángulos más raros para filmar, movimientos de cámara más extraordinarios. Le encantaba meterse por la cámara moviéndose, por las puertas, buscar que la persona se encontrara en primera persona. Conforme avance la película, nos va convirtiendo en el protagonista de la película más allá de Cary Grant. También esa noción que yo creo que ahí alcanza su punto máximo, porque se ve en muchas otras películas de él, de cómo el individuo ordinario de verdad termina metido en una situación extraordinaria, independientemente de lo que él haga o deje de hacer. En 1960, después de tener una de las carreras más brillantes y consolidadas, Hitchcock decide hacer una película de bajo presupuesto basada en una novelita de Robert Bloch. La novelita era Psicosis. Y la película, una película de bajo presupuesto por un maestro que no tenía que demostrarle nada a nadie, se convirtió en un ícono y en una de las películas más importantes de la historia del cine. ¿Qué diantres hace tan importante a Psicosis? Bastaría con decir que casi el 100% de las películas de suspenso, de thriller o de terror tienen alguna influencia de Psicosis. Y es considerada el primer slasher de la historia. Aparte de que la película es tan bien cuidada, cuadro por cuadro, sobre todo la escena de la ducha, que es impresionante desde todo punto de vista técnico y demás para la época. Aparte de que rompió esquemas con la censura y demás. Yo confieso que yo tenía mucho miedo de ver Psicosis, porque Psicosis es una película que ha sido tan parodiada, tan copiada, que yo tenía miedo de que simplemente ya no me gustara, no me causara ningún impacto. A mucha gente le pasa. Sí, sin embargo, fue una gran sorpresa verla y darme cuenta que todavía es una película de suspenso tremendamente poderosa. O sea, a mí me pasó lo mismo, incluso a mis hermanos. Todos estábamos asustados de saber qué era, cómo iba a terminar. Y se disfruta bastante. Y hay que darle muchísimo mérito ahí a la actuación de Anthony Perkins. Realmente es impresionante. Esa película también fue rehecha hace relativamente poco por el cineasta independiente Gus Van Sant, que de alguna manera tuvo la genial idea de repetirla simplemente toma por toma, cambiando los actores y filmándola a color. Y es curioso el fenómeno, porque siendo Psicosis de Hitchcock una genialidad y una obra maestra, la copia calcada de Gus Van Sant es una obra mediocre que hay que olvidar. Es que es una de las cualidades que tienen varias películas de Hitchcock. Para mí son incopiables. Pero también hay una cosa particular con Psicosis y fue el abordaje que hizo Hitchcock con ella, porque no solo lo tomó como un proyecto muy particular desde el punto de vista narrativo, sino también de producción.
Es el equivalente de Hitchcock de hacer una película de bajo presupuesto. Entonces se dan una serie de anécdotas como que usó el equipo de producción de su serie de televisión, Alfred Hitchcock Presenta, para ahorrar plata, filmar en blanco y negro cuando no había necesidad de eso. O sea, una serie de cuestiones que influían tal vez para crear un escenario más intimista, por decirlo de alguna forma. Casi un experimento, Psicosis. Es un hecho poco conocido que durante la filmación de Psicosis, la persona que tenía que hacer el papel de la madre asesina en la escena de la ducha no llegó al set. Como se ve su rostro, se ve oscuro, entonces el equipo cinemático decidió desarrollar tecnología para poder iluminar mejor el rostro del actor y poder determinar quién era. Y descubrimos que era Samuel L. Jackson. No, esto ¿Qué hombre para mantener? sí, Se claro, mantiene en una es que excelente no- forma a pesar de los años. Por último, queríamos comentarle la película que a mi gusto, yo diría que si solamente en tu vida vas a ver una película de Hitchcock, veas esta, Los pájaros. Qué buena los pájaros. Es una de las películas que a mi gusto tienen condensado en su metraje algunos de los mejores momentos de lo que Hitchcock quiso dejar en el cine. Y puntualizo la escena de el parque de niños. O sea, es el cigarro más disfrutado de la historia del cine. Entonces, vemos a esta hermosa actriz, Tippi Hedren, ahí fumándose apaciblemente un cigarrito, ¿verdad? Donde aparece un pajarito. Es increíble cómo logra Hitchcock crear esa escena en paralelo con algo que está pasando, que nos mete completamente y a nosotros sí nos da la señal de alerta. Nosotros estamos del otro lado de la pantalla, sabiendo, queriendo gritarle a la protagonista que algo malo está pasando, pero él nos presenta esa apacibilidad de ella fumándose su cigarro tranquilamente, ¿verdad? Tomando el break. Y son cosas incopiables, como dijimos ahora. Sé que están haciendo un remake de esta película, pero para mí es una de esas películas que es incopiable dentro de la filmografía de Hitchcock. A partir de esta película empezamos a ver mucho más con bichitos asesinos. Sí, donde antes- Soltó la ola de los... sí, antes teníamos también animales asesinos, pero eran ya más fantásticos, ¿verdad? Culebras, gusanos gigantes, arañas gigantes. Los parientes de Godzilla. Sí, sí, los parientes de Godzilla del Los lado primillos. occidental, ¿verdad? Y, pero bichos realmente normales, comunes y corrientes que ya atacaran al hombre, es la metáfora completamente de la naturaleza que está siendo invadida por el ser humano. Los pájaros tiene una lectura muy interesante y puede tener lecturas alternativas. Hemos discutido aquí antes de empezar que una de las explicaciones para el ataque irracional de estas bestias es el hecho de que hay una relación que está empezando entre una muchacha y un hombre de un pueblo. La muchacha, de una forma quizá heterodoxa, busca al hombre de su pueblo, ¿verdad? Para tratar de conocerlo mejor y en ese contexto es que empieza el ataque de los pájaros. Entonces podríamos argumentar que los pájaros simbolizan una moralidad que va en contra de esa relación, ¿verdad? Al darse el encuentro de esas personas, al darse los acercamientos, entonces empieza el ataque de los animales. Y si querían un final para esta película, pues no lo van a tener. De Ahí hecho, quedó. ahí quedó. Hitchcock a propósito corta abruptamente la película precisamente para dejar ese sentimiento de impotencia dentro de todas las personas que estaban dentro del cine en ese momento. Ese es un buen punto, porque con este señor en realidad usted no puede esperar que cumpla las reglas del juego del No cine, puede dar las nada por mentales. sentado. Él perfectamente en una película terminada puede agarrar a un personaje que nosotros creemos que es el principal y matarlo. 3 películas que no mencionamos pero también que son muy buenas son Rebecca, Qué bueno. Strangers on a Train y Dial M for a Murder. Estas películas, algunas son de las mejores de su filmografía. Y algo curioso es que dijeron que la película que ganó el Oscar fue Rebecca, pero aún así a Alfred Hitchcock nunca le dieron un Oscar como director. No, nunca mereció Solo un uno Oscar. por su carrera. Y la respuesta de la trivia de hoy es que Hitchcock estuvo siempre obsesionado con las mujeres rubias. Esperamos que hayan disfrutado este programa que hicimos en especial para este mes de octubre en que vamos a tener Halloween y hasta la próxima.